Empezar con esta nueva clase del curso de química. Ahora vamos a introducirnos a un tema, totalmente diferente a lo que hemos estado viendo ahora últimamente, porque hemos estado viendo mucho sobre las reacciones químicas y ecuaciones. Hemos visto balance de ecuaciones químicas, tipos de ecuaciones químicas, tipos de reacciones y todo eso. Ahora en este caso vamos a hablar sobre un nuevo tema que son las soluciones. Bien, vamos a empezar definiéndola. Esto es muy importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque las soluciones son mezclas homogéneas. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos clasificado la materia y una clasificación eran las mezclas, habíamos clasificado las mezclas como homogéneas y heterogéneas. En las mezclas homogéneas, si ustedes recordarán, no podíamos identificar a simple vista los elementos de esa mezcla, o sea que se encontraban muy bien dispersos, muy bien combinados. En cambio, en una mezcla heterogénea sucedía todo lo contrario, podíamos identificar fácilmente los elementos de esa mezcla. Un buen ejemplo de mezcla heterogénea, si ustedes recuerdan, era el agua con el aceite. ¿Por qué? Porque podíamos identificar muy fácilmente dónde estaba el agua y dónde estaba el aceite. Bien, por eso era una mezcla heterogénea. Y un buen ejemplo de mezcla homogénea sería, por ejemplo, el agua con sal, el agua con azúcar, bien, en la que no podemos identificar dónde está el agua. Consideración, las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias químicas. Los componentes de la solución, según la función que cumplen, se denominan soluto y solvente, los cuales vamos a definir mucho mejor ahorita en la siguiente diapositiva. A ver, un buen ejemplo que, como ya les había dicho, es la combinación de agua con sal, que bueno, esta es su expresión química, su ecuación química de la sal. Sodio y cloro. Bien, entonces nosotros al mezclar estos dos objetos, estos dos elementos químicos, obtendríamos como resultado una mezcla homogénea. Bien, otro buen ejemplo también sería el agua con el azúcar, como bien ya les había dicho. Entonces, en toda mezcla, en toda solución vamos a tener estos dos elementos, tanto el soluto como el solvente. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos por separado. Bien, el soluto se define como la sustancia que se dispersa en el solvente, o sea, la sustancia que vamos a disolver. Y generalmente se encuentra en menor proporción al solvente. Bien, como por ejemplo la sal, el azúcar, el limón, el café, todos estos que vamos a disolver en un cierto solvente, se le denomina soluto. Y bueno, el solvente, como bien indica, es la sustancia que actúa como medio dispersante para el soluto. Disuelve al soluto y generalmente se encuentra en mayor cantidad que el soluto. Y como claros ejemplos, aquí como solutos a la sal y el azúcar y el agua. Bien, este es el solvente que vamos a utilizar más en las soluciones. Pueden existir otros, pero en general este es el más utilizado, que es el agua. Y ahora vamos a hablar de los tipos de soluciones, porque vamos a tener diferentes tipos dependiendo de la cantidad de soluto que tengamos. Bien, o sea, dependiendo de la cantidad de soluto se va a clasificar en cuatro tipos. Primero tendríamos el tipo de solución diluida, que es aquella que contiene pequeña cantidad de soluto respecto a la máxima cantidad permitida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, al tener un vaso, perdón, con agua, y nosotros le agregamos, no sé, el mitad de cucharada de azúcar, ustedes se podrán dar cuenta que casi ni se percibe. Bien, entonces, al no percibirse mucho el, el soluto, entonces la solución es diluida. Luego, si seguimos aumentando y ya empezamos a percibir, denominaría una solución concentrada, que es aquella solución que contiene regular cantidad de soluto, pero sin llegar a la saturación. Ahora, ¿qué es la saturación? Es el siguiente grado, o sea que si nosotros le aumentamos más azúcar inclusive a tal punto que ya se siente ya completamente, incluso llega a empalagar un poco el azúcar en el agua, entonces se va a decir que esta solución está saturada.
Esto quiere decir que contiene la máxima cantidad de soluto. Por tanto, ya no puede admitir mayor cantidad de soluto en forma natural. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Una forma de saturar, por ejemplo, el agua con azúcar sería echarle tanta azúcar que ya ni siquiera puede disolverse. Bien, entonces en ese grado en el que ya no se puede disolver el azúcar, entonces se diría que el, esta solución está completamente saturada. Bien, y ahora un mayor sería la cantidad de soluto que del solvente, pero se ha logrado en forma artificial con la ayuda de ciertos factores externos. Bien, esto qué quiere decir que en el mismo ejemplo del azúcar, sería ya prácticamente utilizar más azúcar que agua, en el que ya ni se va a percibir el agua. ¿Por qué? Porque el azúcar va a terminar absorbiendo al agua. Entonces, ese sería un ejemplo de tipo de solución sobresaturada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, simplemente es ir aumentando la cantidad de soluto. Mientras más aumentamos la cantidad de soluto, va cambiando el tipo de solución. De diluida, en la que no se va a percibir mucho, hasta la sobresaturada, en la que ya es demasiado soluto. Y bueno, esos serían los cuatro tipos de los que vamos a hablar de soluciones. Bien, y también sería lo último que estaremos hablando en esta clase. Ya, como siempre, les enviaré una actividad sobre el tema. Si no han comprendido algo, pueden repetir el video o consultarme al WhatsApp. Esto sería todo.